¿Cómo le va? Nos atoramos con tantísima información de Cristina, Medio Oriente y demás, y un poco dejamos la economía. ¿Dirías que está en qué estado la situación? Bueno, estamos en un proceso de desinflación. La Argentina está ya instalada en una tasa de inflación que está navegando al 1 y algo % al mes. Eso es un poco lo que buscaba el gobierno con las últimas medidas. Probablemente junio tengamos algunas décimas más que el 1,5 de mayo, algunas décimas, digo 1,7, 1,8, pero digo, no es nada grave. Creo que el gobierno puede llegar a octubre con el 1% que tanto ansía en términos, si querés, simbólicos, para mostrar. Tiene la contracara de algunos datos que surgieron ayer, en particular el dato de balanza de pagos, una cuestión técnica. Básicamente, la Argentina tiene un déficit en la balanza de pagos del orden de los 5.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, explicado mayoritariamente por el turismo. El último dato de mayo indica que entraron menos de 20% de turistas a la Argentina que en mayo del año pasado, pero se fue un 50% más de turistas al exterior. Eso es un déficit. 3.500 millones de esos 5.000 son déficit de turismo. Y eso implica una economía que tiene dificultades para generar dólares. O sea, la Argentina no está acumulando reservas de manera virtuosa. Yo digo, hay maneras y maneras de acumular dólares en el Banco Central. Una es la diagonal que está encontrando el gobierno, que es una diagonal financiera, emitir títulos en pesos que se compran con dólares, claro, y esos dólares computarlos adentro de las reservas del Banco Central. Y la otra es producir localmente y vender en el exterior, exportar, generar dólares por exportación. Que es un modo genuino. Que ese es el modo genuino, exactamente. Y eso es lo que no está pasando. El último dato, las exportaciones cayeron 7%. Entonces ahí tenemos un problema entre un gobierno que ha hecho bien las cosas, me parece, en lo fiscal y monetario. El superávit fiscal le permite al gobierno bajar la inflación, tener menos pesos circulando, y eso te permite bajar justamente la presión inflacionaria, pero por otro lado no se están acumulando todos los dólares necesarios para sostener esta estabilidad en el tiempo. Dijiste algo que un poco se correlaciona con lo que ayer Mercedes planteaba en un informe de una disparidad enorme, donde hay un 50% de los que eran relevados que no llegan a fin de mes. Sí, claro. Y sin embargo crece mucho la venta al exterior. O sea que hay otro colectivo de personas que les está yendo muy bien. Y es una Argentina dual, una sociedad que está de alguna manera partida en dos, más o menos, digamos. Hay gente que no llega a fin de mes, que, para decirlo también con todas las letras, bajar la inflación ayuda a contener, sin duda, ayuda a contener a aquellos que menos tienen. Porque con la inflación alta no se defiende, básicamente el que pierde es el que tiene un ingreso fijo en pesos, claro, ¿no? Es bastante obvio. Y obviamente aquel que puede protegerse, que tiene un excedente y demás, tiene capacidad y tiene incluso hasta cierta cultura financiera para defenderse mejor que aquel sector que no llega a fin de mes. Pero dicho esto, es cierto que ese sector más informal de la economía no tiene ahorros en dólares, no tiene capacidad de tener excedentes para poder dolarizarse hoy más barato que antes, como sí sucede en el sector formal de la economía, que es además el que mejores aumentos salariales tuvo en estos años. Entonces, digamos, tanto en términos de riqueza o de stock como de flujo, o sea, ingresos por mes, hay dos economías, dos Argentinas que son claramente distintas. Quiero que Rubén introduzca el tema de este déficit que hay en una de las cuentas, pero hay información urgente en A24. Urgente en A24, causa AMIA. ¿Qué pasó, Lucía Salinas? El juez Daniel Rafecas acaba de firmar la decisión de realizar el juicio en ausencia contra los 10 iraníes y libaneses acusados de ser los responsables de perpetrar el mayor atentado terrorista generado en suelo argentino. Después del pedido del fiscal Sebastián Basso, que es el titular de la UFIAMIA, que es una unidad fiscal especializada en este atentado que ocurrió hace más de 30 años, se resolvió que los responsables del mismo van a tener que responder bajo esta modalidad
que es el juicio en ausencia después de que esta ley se aprobara en el Congreso de la Nación. La defensa oficial de los iraníes habían planteado la semana pasada que esa ley debía declararse inconstitucional y por ende que no querían comparecer bajo ningún aspecto bajo esta modalidad. Con lo cual, hoy el juez toma una decisión importante, histórica te diré, Luis, que es avanzar hacia un juicio en ausencia. Digamos que el juicio en ausencia, que hace mucho tiempo se viene planteando como posibilidad, es el único modo frente a la negativa de la República Teocrática de Irán de prestar a que declaren indagatorio los que ya son condenados. Como Irán no lo permitió, el juicio en ausencia permite, aparte no es una ley penal retroactiva, pacíficamente la jurisprudencia mundial. La creación del juicio en ausencia da la posibilidad de cerrar este proceso que ya tiene claro que Irán estuvo detrás, junto con un apoyo local, de la voladura de AMIA, Lucía. Exactamente, y lo que aclara la extensa resolución que firma hoy el juez Rafecas es que no hay ninguna garantía violada, no hay nada que les impide ejercer la defensa, pero lo que sostiene esta ley que el juicio en ausencia se aplica cuando las personas responsables en el proceso se declaran en rebeldía, eluden los requerimientos de la justicia argentina para comparecer frente a la misma, porque están siendo señalados como responsables de este atentado. Bien. Es más bien poder cerrar este capítulo que lleva 30 años abiertos en la justicia federal argentina. Gran noticia, gran noticia, Lucía. A mí me parece que es en pos de la memoria y la justicia, me parece una gran noticia. Lo ampliamos un ratito, ¿te parece? Cómo no, un abrazo muy grande. Muchas gracias. ¿Querías introducir el tema de...? A ver, ayer se produjo una lista. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno sale a colocar deudas, se lleva pesos, sale a demandar, va haciendo lo que se llama un rollover, vencen, vuelve a salir a buscar, vencen, vuelve a salir a buscar, y para aplicarlo lo más sencillo posible, y ayer se produjo una de esas colocaciones, una de esas licitaciones, donde vos llamás y decís, bueno, a ver, yo tengo instrumentos para colocar, a ver cuánto me vienen a ofrecer. Necesitaba renovar unos 10 billones de pesos aproximadamente, 10,1, 10,2 billones de pesos, y el mercado le ofreció solo 6. ¿Es grave, es bueno, es malo? A ver, el gobierno, Rubén, viene justamente planteando esto de no cancelar ni siquiera los intereses de la deuda en pesos y la va capitalizando. Los títulos, una cuestión muy técnica, los títulos que licita incluyen capital e interés. Esa masa, de esa masa no se paga nada y se transforma en una nueva deuda, un nuevo instrumento que en general los inversores vienen adquiriendo. Ayer efectivamente hay un 40% que no se renovó. Eso hay que pagarlo, claramente. Hay un dato y es que los bancos han participado menos, incluso con tasas de interés más altas, lo que también preanuncia que la tasa de interés para sostener lo que decíamos antes, una inflación baja, el dólar tranquilo, va a tener que ser más alta y eso no es bueno para aquellos que toman crédito, por ejemplo. O ¿no? Para la intención de reactivar la economía. Básicamente. Una tasa más alta implica más tendencias a más recesión, sobre todo en los sectores más castigados. Dicho esto, me parece que de todos modos el gobierno tiene mucha caja, muchos pesos juntados, que están fuera de circuito, básicamente lo que se conoce como la cuenta única del Tesoro en el Banco Central, que entre eso, los depósitos del Banco Nación, del Tesoro Nacional en el Banco Nación, el PAMI, ANSES, varias cajas, eso excede casi a una base monetaria más. Eso implica que el Estado tiene pesos guardados que puede de alguna manera utilizar para pagar este tipo de deuda. Siempre el fetiche es el dólar, ¿no? El precio del dólar, para los que no entendemos de economía. El dólar está bajo, el dólar está artificialmente anabolizado para sostenerlo ahí. Las críticas que uno escucha, ¿qué es? Bueno, es la pregunta del millón. ¿El dólar está atrasado, no está atrasado? Bueno, cuando uno mira lo que decíamos antes, el saldo de turismo, 3.500 millones en un trimestre, a 1.000 millones de dólares aproximadamente por mes de déficit en el sector de turismo, alguna
como decía Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Por otro lado, a mí lo que me preocupa es que ya hay sectores, sobre todo pymes, que tienen dificultades para producir porque el costo laboral, ese mismo costo laboral que en pesos a mucha gente no le alcanza, ese costo laboral ya es caro para producir en la Argentina. Entonces, si la Argentina se vuelve cara en dólares para producir, bueno, lo que decíamos antes, generar dólares de manera virtuosa para el Banco Central va a ser difícil. Y sostener, insisto, me parece que el punto, ni siquiera estoy planteando una luz amarilla, creo que hay que mirar también, el gobierno debería empezar a trabajar el mundo de los dólares de manera más profesional. De hecho, por algo tampoco baja el riesgo país. ¿Se entiende? O sea, el riesgo país está oscilando en 681. Bueno, 681. está ahí, en los 700 puntos básicos, que indica, bueno, una economía que tiene dificultades para hacerse de dólares. Los inversores miran no solamente la situación fiscal, sino también cómo hace el gobierno para generar dólares de una deuda que se paga en dólares. El dato que ustedes comentaban antes, que lo comentaron ayer, de la balanza de los 5.000 dólares, de los 5.000 millones de dólares, y que vos, Ricardo, lo asignás en parte al tema turismo. Buena parte. Tiene que ver, para que quede claro, no solo en el saldo de la balanza con que los argentinos salen todos masivamente afuera porque es más barato el mundo, sino porque además, como Argentina está caro, vienen menos turistas. Hay provincias que esto lo vienen relevando claramente. Hay datos, bueno, hubo un dato que fue muy sintomático. 2 restaurantes en Buenos Aires de alto nivel, hasta tal punto que habían conseguido su estrella Michelin, ahora bajaron la persiana. Una cosa medio rara en el mundo, que vos hagas el esfuerzo de conseguir una estrella Michelin y después cierres la persiana. Claro. Esto habla del problema que hay con el turismo receptivo, digamos, con el turismo que está viniendo. Por eso que la balanza también te está dando más. Y yo creo que el punto es así, Rubén, y yo creo que el punto de fondo, creo que hemos aprendido que la devaluación no resuelve el problema. Lo hemos aprendido. ¿Nos podemos volver baratos en dólares de la noche a la mañana devaluando? Sí, pero ¿cuánto dura? Un rato. La conocemos eso. Total. Ahora viene la parte más difícil, que creo que a partir de octubre el gobierno va a tener que encarar los 2 últimos años de gestión, y es bajar impuestos, bajar regulaciones, bajar el costo argentino, bajar la manera en que los argentinos, o el Estado argentino, el Estado nacional, las provincias, los municipios, digamos, tributan o hacen tributar a sus contribuyentes. Me entiendo. Ese es el punto de fondo. Mercedes tiene algo que por ahí nos puede ayudar